Buenos días, iglesia. Buenos días. Muy bien, estamos ubicados en Juan capítulo 11. Continuamos el tema que nos incumbe con respecto acerca de la resurrección. El capítulo de Juan, capítulo 11, el tema central es el suceso de la resurrección de Lázaro, ¿cierto? Y no nos vamos a desprender de esa realidad, pero antes de entrar para comprender ese mensaje de la resurrección, hay algunos eventos que están antes de ese gran milagro, de ese gran suceso. Como ustedes lo notaron hace 8 días, lo que alcanzamos a ver en los primeros versículos de Juan 11. Yo le quiero hacer una pregunta a ustedes, queridos hermanos. ¿A cuántos de ustedes en algún momento pensaron en su vida que al haber conocido a su pareja y al haber visto en ella unos rasgos particulares cuando eran novios, y pensaron ustedes, bueno, eso va a cambiar cuando nos casemos, ¿cierto? El novio dice, piensan, mi novia es celosa, ¿cierto? Mi novia es algo celosita, pero si yo me caso con ella, tal vez le pasen los celos, ¿cierto? Pero resulta, ¿qué sucede? Que se casa y ahora tiene una celosa legal. Ahora tiene una persona legalizada que le está celando todo el tiempo. Y a veces pensamos nosotros que podemos cambiar a las personas como cosas como esas en el noviazgo, ¿no? Entonces, no, yo me caso y las cosas van a ser mejores. Yo traigo un niño o 2 niños al hogar y en el hogar va a haber felicidad. Y pensamos que así es como conseguimos que las personas cambien. O que nuestra pareja cambie. Y el asunto es que así no es. Ni cambiamos nosotros, ni cambia nuestras parejas. Y a veces estamos con la intención más de hacer que las personas cambien para nuestro gusto. ¿Sí? Y a veces nosotros no sabemos ni cómo cambiar nosotros mismos. Y ese es el gran problema. Que no somos capaces de desafiarnos a nosotros mismos porque realmente nosotros necesitamos de una motivación externa para que venga a nuestro ser interno y nos haga cambiar. Por nosotros mismos no somos capaces. Por nosotros mismos vamos a frustrarnos. Y lo peor, si tratamos de cambiar a otra persona, es un camino bastante peligroso. Es un camino donde realmente nosotros no vamos a encontrar esa realidad en la otra persona, si ni siquiera hemos sido capaces con nosotros mismos. Y entonces usted dirá, no, entonces el hermano Frey va a hablar hoy del matrimonio, y de las relaciones interpersonales, y de cómo debemos entre nosotros tratarnos y todo lo demás. Pero realmente no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con este tema. Lo que sí quiero hablar es acerca de un poder que existe en el universo, único, que puede hacer cambiar todas las cosas. Un poder que está en este universo y en el universo desconocido para nosotros y más allá del universo que nosotros no vemos. Y es el poder de la vida y de la resurrección en Cristo Jesús, el cual puede hacer transformar a cualquier persona. A eso venimos hoy, a contemplar este mensaje del poder de la vida y de la resurrección que hay en Cristo Jesús y en el cual todos los creyentes, absolutamente todos los creyentes son partícipes de ese poder, o debería ser partícipe de ese poder, porque entonces ¿cómo serán creyentes? Porque nadie puede ser creyente por sí mismo, cuando es un poder y es un don que viene ¿de dónde? De Dios, no es nuestro. Así que realmente ese es el poder que nosotros podemos, valga la redundancia, recibir para cambiar, para ser transformados. La invitación es hoy a que no siga añorando
a cambiar a las demás personas sencillamente porque a usted le parece que debe cambiar. Y sencillamente bajo restricciones, bajo dominio, que tampoco es la forma adecuada. La única forma para cambiar, la única forma para realmente encontrar un fruto diferente en nuestras vidas principalmente, está en Cristo Jesús, no en nosotros. No está en nosotros, ni más faltaba. Por eso en Juan capítulo 11 vamos a analizar eso. Y este mensaje, este sermón, lo he titulado Todo aquel que vive y cree en Jesús. En el Juan, capítulo 11, versículos 17 al 28. Ahí vamos a tener el tema en desarrollo. Les invito a que nos ubiquemos ahí en ese pasaje. Juan 11. Ahora, indiscutiblemente, para que no perdamos el foco, indiscutiblemente el pasaje central de Juan capítulo 11 es el versículo 25. ¿Qué dice allí? Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo les hago una pregunta. ¿Será que el poder de Cristo Jesús no es confiable? ¿O qué persona puede hacer que un muerto viva? Nadie. ¿Qué persona tiene ese poder para levantar de la tumba, de la muerte, a una persona y traerle la vida? Nadie lo puede hacer. Por eso ese poder debe ser aplicado a nuestras vidas, pero no solamente en el significado de la resurrección, de lo que va a suceder en la eternidad, en la vida eterna, sino para nuestra vida aquí, actual, para ser transformados, para cambiar, porque dice que Jesús es la resurrección y la vida. Y debemos entender esto porque siempre cuando hablamos de la resurrección nos imaginamos el escenario allá en el día en que todos los muertos serán levantados por la voz de Cristo Jesús, y algunos serán levantados para condenación y otros para vida eterna. Y nosotros tenemos esa idea de lo que Jesús va a hacer, y es realidad, eso va a suceder. Pero también dice que es para aquel que cree en Cristo Jesús. Y para creer necesitamos algo: estar vivos y estar en este mundo y estar muertos espiritualmente. Así que Cristo nos hace un llamado a la vida y a la resurrección desde ahora, no para después. ¿Lo puede ver? Y es el enfoque del mensaje hoy. ¿Cómo aplicamos el poder de Cristo Jesús para nuestra vida, para que vivamos de acuerdo a lo que Él nos promete, de acuerdo a su palabra? Ahora, miremos el contexto de lo que ha venido sucediendo. Jesús en los versículos anteriores estaba ¿con quién? Con los discípulos. Y Jesús, ¿qué estaba haciendo allí con ellos? Antes de ir a resucitar a Lázaro, Jesús estaba despertando a los discípulos a la fe. Por eso Él dice en los versículos finales: para que creáis. ¿Sí? Y dice Jesús: y me alegro, porque es para que crean. Y recordemos que en los capítulos anteriores, Juan 10 y de para atrás, las multitudes escuchaban a Jesús y no creían en Jesús. Rechazaban a Jesús. Y en la medida en que las personas escuchaban más a Jesús, más lo odiaban. Al punto que los mismos fariseos al final procuraban ¿qué? Apedrear. Se incrementaba el odio hacia Jesús. Usted lo puede notar en la escritura. Razón por la cual Jesús tuvo que irse al otro lado de Jordán, porque ellos lo querían apedrear. Hicieron más de un intento por darle muerte. Pero también nos muestra las escrituras que había un remanente, un pequeño redil de aquellos que sí creyeron en Jesús.
en aquellos que sí le siguieron y en aquellos que al escucharlo la primera vez empezaron a amarlo, y en la medida que avanzaban lo amaban más, y entre más lo conocían lo amaban más, y entre más lo escuchaban lo amaban más, y así continuaron todos aquellos, un pequeño remanente. Y entre esas personas, entre lo que vamos a ver hoy, hay un personaje que aparece allí, que tuvo un contacto especial con Cristo Jesús. Y en ese contacto especial, esa persona fue transformada. Dice el versículo del 17 al 28, que el personaje que está allí, que aparece varias veces, que nombra, es Marta. Marta. Esta mujer fue despierta a esa misma fe a la que estaba siendo llamada a los discípulos, incluso hasta mucho antes que los mismos discípulos de Jesús. Marta ya había sido despierta a la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿dónde estamos aquí? Vamos a ver el contexto, ¿dónde estamos ubicados? Versículos 17 y 18. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Entonces el relato nos dice que Jesús está en Betania, cerca a Jerusalén, que más o menos son como 3 o 4 kilómetros de distancia, un pequeño pueblillo a las orillas del Monte de los Olivos, donde Jesús pasó también un buen tiempo. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús expulsó a los mercaderes del templo? Él agarró para allá, para Betania. Pasó la noche allí, dice la Escritura. En ese lugar es cuando Jesús entró a la casa de Simón el leproso. En ese lugar, en la casa de Simón el leproso, es cuando María lo unge con un perfume muy caro, también muy especial. Es en ese lugar donde está la familia o las personas de más cercanía para Jesús. Está Lázaro, María y Marta, con quienes tenía una gran afinidad, una gran cercanía. Es lo que nosotros podemos ver acerca de ese lugar. ¿Ya nos ubicamos allí? Muy bien. Entendamos algo, que nos estamos acercando al camino, estamos en el camino hacia la cruz. Y estos sucesos son los últimos sucesos en los cuales Jesús va a compartir con sus discípulos y con las personas más cercanas antes de llegar a la cruz. Y Marta, entonces, aquí es nuestro personaje bíblico de estudio hoy. Marta, si ustedes no lo saben, o tal vez lo saben, o quienes han venido del catolicismo romano, Marta, ella es la patrona Santa Marta de Betania, considerada la patrona del pueblo y de la ciudad y de las sirvientas. Ella es Marta, la patroncita de los católicos romanos. Ahí. En nuestro país tenemos una ciudad que tiene nombre de ella, Santa Marta. ¿Cierto, hermano Carlos? Sí. Santa Marta, en honor de esa patrona, dicen los católicos, de esa patroncita. Ahora, pero por lo general, cuando usted escucha hablar de Marta, usted se acuerda siempre de un relato. Siempre. ¿Por qué será que nosotros siempre nos acordamos de lo malo? Siempre. Porque en la historia que conocemos de Marta, es en una frase en la que Jesús le dice a ella, Marta, Marta, que dice, afanada y turbada estás. ¿Cierto? Eso es muy claro en Lucas capítulo 10, 41. Entonces vamos para allá un momentico, leamos Lucas 10, 41, porque hay que ponerlo en contexto. Pongamos en contexto, dice Lucas 10, versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, o sea, Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra.
Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ese es el relato que todos conocemos de Marta, ¿cierto? Se lo conocemos muy bien. En primer lugar, si analizamos Juan, capítulo 11, podemos notar que Marta es una mujer con agilidad, con vitalidad, como dice en el versículo 20, donde ella salió a encontrar a Jesús. Y en el versículo 28, donde ella luego llamó a María. Es decir, yo veo a una Marta entre unos 26 a 36 añitos, por ahí, más o menos. La veo yo por el lado. Yo veo a una mujer hacendosa de la casa. Una mujer juiciosa en sus tareas, ¿cierto? Para los católicos romanos, ella es la patrona de las cocineras. Ella es la patrona de las lavanderas, la patrona de las hoteleras, la patrona de las amas de casa y en general de las sirvientas. Ahí usted va a ver en las habitaciones de aseo y las cocinas y en los restaurantes a la patroncita Santa Marta. En ambos casos, tanto en Lucas 10 y en Juan 11, ella es una mujer que sirve. Ella es una servidora. Es una mujer que está presta para eso. Pero en el aspecto que nosotros queremos ir, que queremos analizar, es el aspecto espiritual, que es el que nosotros queremos ver. Es lo que vamos a ver en Juan 11. Y si usted le presta atención, va a notar algo. Permítame, le hago la lectura. Versículo 19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Yo quiero que antes de que termine de leer, tenga en mente lo que leímos en Lucas 10. Tenga en mente a esa mujer. No la pierda de vista. Y dice aquí, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ahora, leemos Juan 11. ¿Se acuerda qué dice en Lucas 10? ¿Qué dice en Lucas 10? Y si usted compara a Marta de Lucas 10 a Juan 11, usted nota que hay una diferencia. Parece ser otra Marta, ¿no? Pero es la misma Marta, pero diferente. Es la misma persona, pero diferente. Es lo que vamos a ver allí en el caso de Marta. Ella tiene una transformación en su vida. Y eso nos tiene que nosotros a llevar a revisar entonces qué fue lo que sucedió con Marta. Porque Marta, entonces aquí vemos con una actitud completamente positiva, completamente espiritual delante de Jesús, contrario a lo que era en la primera visión que vimos allí en Lucas 10. Entonces es algo que nos debe a nosotros inquietar.
Así que el bosquejo, en primer lugar, va a ser muy sencillo. 2 puntos, A y B. El que vive y cree en Jesús, ¿será qué? Diferente. Y el que vive y cree en Jesús, obra según la fe. Esos son los 2 puntos que están encerrados aquí en el mensaje que vamos a ver. Y en el primer punto, el que vive y cree en Jesús será diferente. Y ustedes, como lo notaron de primerazo, podemos ver que Marta en Lucas 10, ella está como ocupada en sus oficios, en sus quehaceres. Y uno se imagina a Marta de pronto con un delantal por ahí, en chancletas y con rulos. No, pero no se la imagen tampoco de todas las mujeres, ¿no? Pero es mi imaginación santa, que yo la veo así, a ella. Pero ella, así es como a ella la vemos. ¿A quién vemos que está sentada a los pies de Jesús? A María, ¿cierto? Y Marta está muy ocupada. Es más, a Marta le alcanzó la hospitalidad para abrirle la puerta a Jesús, pero no para escucharlo. Hasta ahí le llegó la hospitalidad a Marta. Dese cuenta de eso. Entonces aquí sucedió algo que hace a Marta diferente, definitivamente. En la casa ella era la indiferente, ¿sí? Ella era la indiferente, pero no, porque no le prestaba atención a Jesús. Pero aquí en Juan 11, ella es la que acude a encontrar a Jesús, la que sale corriendo al encuentro de Jesús. ¿Sí lo notan? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace diferente a Marta? ¿Qué sucedió con ella? Que Marta ahora, vamos a ver algo en Juan 11, que Marta ahora es una creyente. Marta ahora es una creyente. Y mira lo que dice, le voy a leer las frases donde ella está hablando, donde ella está afirmando. Dice en el versículo 21, le dice a Jesús, si hubieras estado aquí. Versículo 22, sé ahora. Versículo 24, yo sé. Versículo 27, sí Señor, yo he creído. ¿Lo ven? Es una creyente. Por eso la diferencia. Por eso la diferencia, mis queridos hermanos. Es imposible que alguien que tenga un encuentro con Jesús no sea transformado, que siga siendo la misma persona. Es imposible. Por lo menos aquellos que odiaban a Jesús lo odiaban más, hasta la muerte. Pero aquellos que amaron a Jesús, que creyeron en Él, lo amaban más. Fueron más amantes de Cristo Jesús. Fueron más atentos a su palabra, a su mensaje. Así que aquí vemos que Marta es diferente. Claro, Marta sigue llamándose Marta. ¿Sí? Ni siquiera las escrituras dicen luego a ella Santa Marta. Eso no le dicen a ella. Ella sigue siendo Marta. Aquí no le están diciendo, entonces llegó San Franco, o San Ever, o San Jaime. No, eso no sucede. Pero sí hay un cambio en su interior. Un cambio en la forma de que proceden, porque dan testimonio que son creyentes. Lo que no sabemos es cómo sucedió. O sea, es lo que no sabemos, lo que no nos permite ver la escritura, cómo sucedió, cómo fue el proceso de esta persona. Marta ahí era una mujer indiferente, como dura de corazón, muy ocupada. Pero hay personas que son duras de corazón, que se hacen las indiferentes ante la palabra de Jesús. Dicen, a mí no me hablen de religión ni nada de esas cosas. Eso no va conmigo. Eso no es con mi vida, con mi estilo de vida. Pero sin embargo están parando oreja. ¿Sí? Como Marta tal vez estaba allí. María la que está sentada a los pies, ¿verdad? Pero Marta ahí entre trasto y trasto está ahí pegando la oreja. Está prestando y diciendo, yo no soy así. ¿Qué tal esto? Tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Muy ocupada. Entonces, ¿qué hay para esa persona que es tan dura de corazón, que parece que ser impenetrable en su interior? Dice Jeremías 23:29, ¿no es mi palabra como martillo
que quebranta la piedra? La palabra de Dios va a quebrantar todo corazón duro. Cuando es expuesta, cuando es recibida, la persona va a cambiar. Tendrá que cambiar. Tendrá que ser diferente. Porque la palabra de Dios es poderosa. Y la palabra de Dios poderosa está en la sala de la casa de Marta. El creador del mundo y de todas las cosas está ahí sentado en la sala de Marta. Como para que ella sea tan indiferente de ignorar las palabras del Salvador. Y ahora, y de algo que no podemos dudar, es en el poder del Evangelio, el poder de las buenas nuevas, mis queridos hermanos. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, dice Romanos 1:16. Entonces, lo más seguro que podemos aquí sacar de conclusión es que Marta fue expuesta al mensaje del Evangelio. Ella fue expuesta al poder de la vida y de la resurrección que está en Cristo Jesús, que estaba caminando por todos esos lugares y por Betania. Ella fue expuesta. Mucho antes de resucitar a Lázaro, Marta ya había resucitado a una nueva vida. Lo que nos demuestra la Escritura. Y más, Marta era la que estaba ocupada en los oficios de la casa, ¿cierto? Ella era la que estaba ocupada. Y María era la que estaba a los pies de Jesús. Eso nos lo dice Lucas 10. Pero ahora la que se quedó en la casa fue María. ¿Verdad? Sí. María la que se quedó en la casa y Marta fue la que salió al encuentro de Jesús. Cambios. Cambios. Entonces aquí es cuando uno dice que el Señor obra de maneras misteriosas. Hay personas que escucharon el mensaje del Evangelio de algún conocido, de algún compañero de trabajo, de algún familiar. Y estas personas creen, se convierten a Cristo. E incluso entre ellos salen misioneros, salen pastores, salen familias que apoyan la iglesia. Y la persona que le predicó está en el mundo. A veces pasa. A veces pasa así, ¿cierto? Nosotros hemos notado eso en más de una persona. Oiga, esta persona que estaba allí, que se fue para el mundo, le predicó a este. Mire, estos son tremenda familia en la fe. Tremendo misionero, tremendos predicadores. Tremendo testimonio. Y el otro por allá perdiéndose. Pasa. Porque el Señor obra de maneras misteriosas. Entonces, ahí vemos esto que en primer lugar aquí podemos notar que nosotros hemos sido llamados a ser diferentes. Hemos sido llamados a ser diferentes. Y el que es diferente se aparta de la corriente de este mundo. Por eso somos diferentes. Porque hay un cambio en su manera de ver las cosas, de cómo las percibe, de cómo las empieza a entender ahora, porque su conciencia está siendo iluminada por el poder de vida y la resurrección en Cristo Jesús. Entonces la persona va a cambiar su manera de pensar. Esta semana me hacían esa pregunta en una visita que hice. ¿Por qué las personas se empiezan a apartar de la familia? ¿Cierto? Pero no es porque se aparte. Es que empieza a ver las cosas de una manera diferente de acuerdo al Evangelio. Y a veces las que se apartan son las otras personas porque empiezan a rechazarlo. Ay, no inviten a esta persona porque es que él no toma. Ay, que no invite a esta persona que ya no le gustan los chistes de doble sentido. Ay, que no. Empiezan a hacerlo a un lado. No es que uno se aparte, es que lo empiezan a sacar de las reuniones sociales. ¿Para qué traemos a ese aguafiestas? Eso es lo que la gente dice. Entonces, esas son las cosas que pasan. Ya se deja a un lado la obsesión por las cosas materiales, la obsesión por las cosas carnales. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice allí: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces es inevitable que haya una transformación, que haya un cambio, que seamos diferentes y que haya una nueva vida. Porque hay una nueva vida, por eso sucede lo que sucede.
Por eso nosotros no cambiamos a la fuerza de nuestra voluntad. Y mucho menos podemos hacer que otros cambien su manera de ser. No lo podemos hacer. Nosotros, porque si lo hacemos, ¿sabe qué vamos a hacer cuando tratamos de cambiar a las personas? Le vamos a poner normas y reglas restringidas y ciertas cosas allí que se van a convertir en cargas. Y eso era lo que hacían los fariseos, que les gustaban colocar normas y cargas al pueblo, normas y cargas que ni ellos mismos cumplían. A la fuerza nadie va a creer en Jesús. A la fuerza nadie va a creer. Usted puede traer a los hijos a la iglesia, pero a la fuerza ellos no van a creer. Ellos necesitan escuchar, ser expuestos al mensaje del Evangelio para creer. Mientras tanto, el Evangelio será una carga para sus vidas, hasta que no lo escuchen y sus corazones sean abiertos. Tampoco usted puede hacer cambiar a su cónyuge. No lo trate de hacer. Y mucho menos a la fuerza, porque le va a ir mal. Es que tiene que venir a la iglesia. Es que tiene que hacer la reunión del hogar. Es que usted es sacerdote del hogar y tiene que hacerlo. Es que debe ponerse un traje. Es que tiene que afeitarse. Y mucho menos, bueno, Jaime, ¿qué está mirando? Y mucho menos vaya a caer usted con el chantaje. ¿Sí? Las mujeres son en particular expertas en el chantaje. Hermano, mira para acá. Porque, dicen ellas, porque si no, ya sabe lo que pasa, ¿no? Dicen las mujeres, ya sabe lo que pasa. Hermano, no podemos cambiar nosotros eso. Nosotros, imagínense, si usted ya legalizó a una mujer celosa, pues tiene que mirar cómo confía en el Señor. Porque ahí está el Señor, se la puso, y ahora usted trabaje en el Señor para que ella pueda cambiar sus celos. Yo le decía a una persona, le decía que a veces el esposo es un poco como que se altera un poco. Yo le decía, ¿y será que él tiene un revólver? Que no sea que de pronto por aquí venga con algún arrebato por ahí raro y ¿sabe a quién le va a tirar primero? Al que está parado aquí de frente. Yo por eso pongo al hermano Eber de primero, para que él me cubra. Porque cosas como esas se pueden pasar. Ahora, las personas son duras de corazón. Marta era una mujer dura de corazón, durísima. Pero mis hermanos, ella fue predicada por las palabras de Jesús mismo. Él mismo le predicó. Y nosotros podemos hacer lo mismo con los incrédulos. Podemos predicarles. Y si no nos escuchan, podemos orar por ellos. Porque nos podrán impedir que le prediquemos, pero no podrán impedir que oremos por ellos. Ahí tenemos todo el alcance para llegar a los incrédulos. Y tercero, lo que sí tenemos que hacer es modelar la palabra. Tenemos que modelar la palabra del Evangelio con nuestras propias vidas. Es lo que debemos hacer. 1 Corintios 7:16 dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Debemos modelar el Evangelio. Y yo no me quería meter en este tema del matrimonio, pero es que es tan delicioso hablar del matrimonio, ¿no? También podemos ver que Marta es creyente, porque ha venido a la fe salvífica, a la fe por la gracia de Dios. Entonces Marta es una creyente. Dice el punto B, el que vive y cree en Jesús, obra según la fe. Obra según la fe. Marta está obrando. Marta escuchó que venía Jesús. Ahí dice en el versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, ¿cierto? Y salió corriendo a su encuentro. ¿Sabe por qué, mis hermanos? ¿Sabe por qué? Porque la fe obra. La fe no es pasiva. No es contemplativa. No es una fe tibetana que se centra en la sola meditación.
actúa condescendientemente a la fe salvífica que ha sido dada. Hay un poder en la fe para obrar, para actuar. Miren, mis hermanos, la fe trae salvación. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero la fe también produce obras. Ahí mismo en Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se ve? Entonces, ¿cómo es este negocio? Para que lo entendamos. ¿Cómo es el negocio? ¿Usted sabe que hay un negocio entre Dios y el hombre? Permítame, le enseño que hay un negocio entre Dios y el hombre. Lo acabamos de leer. Dios le salva para que usted ahora obre para Dios. Ese es el negocio. Ese es el trato. La salvación es el regalo de la gracia de Dios para nosotros. Dice allí, ustedes lo pueden leer. Las buenas obras son nuestros regalos de gratitud para nuestro Dios. ¿Sí lo ven? La salvación es el regalo de la gracia de Dios para nosotros. Y las buenas obras son nuestros regalos de gratitud. ¿Para quién? Para nuestro Dios. Es el negocio que tenemos nosotros. Marta lo está haciendo. Y pregúntele a Marta, a Marta, a la que está en Lucas 10, si ella iba a abandonar los oficios para escuchar a Jesús. Y ella le va a decir, yo nunca. Pero llega la fe. Y esa obra y esa fe en el corazón de Marta la lleva a obrar de manera diferente. Porque ¿sabe qué pasa si llega la fe en Marta y ella no obra? Quiere decir que su fe está muerta. Es decir que nosotros debemos evidenciar la fe mediante la obra. Nuestra fe es una fe activa, dinámica, que tiene poder y es un poder transformador, el que estamos viendo en la vida de Marta precisamente. ¿Cuál es el tipo de fe en Marta? Mire lo podemos ver en los mismos versículos, en la propia declaración de ella, en el versículo 21. Cuando ella dice, Señor, si hubieses estado aquí. La fe de Marta es la fe que confía en Cristo. Y usted vaya preguntándose, ¿esa fe está en usted? Vaya haciendo la lista. La fe de Marta es la fe que confía en Cristo. Versículo 22, donde ella dice, sé ahora. Es la fe que conoce y que razona. ¿Sí? ¿Usted tiene esa fe, mi querido hermano? Esa fe que conoce y que razona. La fe de Marta en el versículo 24, cuando ella dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Esa es la fe que es certera en la verdad. Es certera en la verdad. Dice Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe de Marta. ¿La está usted anotando para usted mismo? ¿La tiene? En la fe, de acuerdo al versículo 27, cuando ella dice, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Es la fe que confiesa a Cristo. ¿Tiene usted esa fe? ¿Tiene esa fe en usted? Analícelo en Marta. Analícelo en Marta. Y permítame decirle de los puntos anteriores que vimos, permítame decirle algo de la fe de Marta en el punto 2. Cuando dice que ella conoce, es la fe que conoce y razona. Que si usted puede notar allí, todas las afirmaciones de Marta son positivas. Todas. ¿Sí? Como lo vimos anteriormente. Ella tenía hacia la fe en Jesús y el Evangelio un sí en todo.
Sí, Señor. Sí creo. Así es, Señor. Todo el tiempo. Escúchela, léalo usted nuevamente y ve que ella tenía un sí en todo. Ella no es un creyente negado. Ella es un creyente que actúa de acuerdo a lo que ella conocía y lo afirmaba y creía. Ella actúa de acuerdo a ese conocimiento. Y que esa es la parte más difícil para nosotros a veces. Que podemos tener el conocimiento, pero no actuamos condescendientemente a ese conocimiento. Y ahí está el problema de la fe, que debemos resolver nosotros. Porque ella creía y afirmaba lo que conocía. La única expresión aparentemente, pongan atención a esto, la única expresión aparentemente negativa de Marta está más adelante, cuando Jesús le dice que quiten la piedra de la tumba. ¿Sí? Y ella dice en el versículo 39, permítale leo acá. Ella dice, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ella está haciendo una afirmación verdadera en lo que ella conoce con la descomposición de los cuerpos, de los muertos. Y porque ella también no tenía claro que tenía que creer en Jesús como la resurrección de la vida. Por eso Jesús le dijo a ella, no te he dicho en el versículo 40, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero ella dijo lo que dijo sencillamente por lo que ella antes había conocido de parte, muy seguramente, de parte de los fariseos, porque eran los fariseos que creían en la resurrección, en el día postrero. Ellos enseñaban mucho acerca del tema de la resurrección en el día postrero. Ella era una creyente, pero esa es la información que ella tenía. Tal vez no tenía evidencias, no conocía acerca más de los hechos de resurrección de Jesús. El hecho de la resurrección de Lázaro es la que se iba a presentar allí precisamente. Es la que se iba a presentar en ella. Ahora, ella en el versículo 22 por eso dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Sí? Pero si ella hubiera conocido o entendido acerca de la resurrección de Cristo, ella hubiese afirmado otra cosa diferente en el versículo 24 y habría dicho algo así como, yo sé que tú le resucitarás ahora mismo si quieres. A ella le faltaba era actualizarse en la información. Como a veces nosotros tenemos que actualizarnos en nuestra fe. Porque a veces tenemos una fe que hace años la trabajamos, que hace años por ahí hicimos algún tipo de discipulado, que hace años por ahí tuvimos algún tipo de entrenamiento, que una fe, un conocimiento que alguien nos dio por allá en algún momento, por allá un hermano, un pastor, una escuela bíblica, pero eso fue hace años. Y nos hace falta actualizarnos en el conocimiento del Hijo de Dios. Nos hace falta estudiar más acerca de Dios y de sus atributos, de sus perfecciones, de su poder, de su divinidad. Quiero que Juan precisamente nos está haciendo entender a nosotros quién es Jesús y quién debe ser Jesús para nosotros. No simplemente saber quién es Jesús, sino qué es Jesús para mi vida. Y debemos entonces actualizarnos en esos conocimientos. También nos indica esto, de acuerdo a Marta, que tener fe necesariamente no es entenderlo todo. Jesús le dice, solamente cree. Está también ese otro aspecto. Jesús le dice, solamente cree. Usted no necesita entenderlo todo para creer. ¿Sí lo puede ver? Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y usted cómo puede saber lo que no se ve? ¿Y está seguro de cómo es lo que no es, que no se ve? Si nosotros andamos entonces por vista, entonces lo que no vemos no lo creemos. Por eso debemos aplicar la fe, para creer en lo que no se ve.
Claro, sin decir esto, que nuestra fe razona en el conocimiento del Hijo de Dios. La fe debe razonar. Pero ese conocimiento es por fe, mis hermanos. Ese conocimiento es por fe. O dígame usted algo, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes estuvieron presentes cuando Jesús enseñó las bienaventuranzas? ¿Estaba alguno por allí? ¿Cierto que no? ¿Cuántos estuvieron presentes cuando Jesús realizó los milagros? ¿Quién lo vio multiplicar los panes y los peces? Y caminar sobre el agua, sobre el mar. Sanando a los cojos, a los ciegos. ¿Quién lo vio? ¿Sí? Pero usted tiene el conocimiento. Pero ese conocimiento viene por fe. Viene por fe. Porque de otra forma usted como cree en lo que no ha visto. Así usted lo sepa. ¿Sí? No nos perdamos, el tema es ese. ¿Cuántos de ustedes vieron la crucifixión de Cristo? ¿A cuántos de ustedes se le apareció Jesús resucitado? Pero creemos en eso como un hecho. Lo conocemos, pero por fe. Pero por fe. Sin haberlo visto. Pues a ninguno de nosotros apareció. Así que Marta necesitaba actualizarse. Como hoy usted tal vez necesita actualizarse en la fe. Mis hermanos, ¿usted se está actualizando en la fe? ¿En Cristo Jesús? Para ser alguien que vive y cree en Él. Es importante que usted entienda eso hoy. Actualícese para que usted sea alguien que vive y cree en Él. Así que hasta el momento no sabemos en qué momento de su vida Marta llegó a la fe. No lo podemos determinar. El asunto es que llegó a la fe. Lo cierto es que ella tuvo que haber escuchado a Jesús. Es lo más seguro. Que ella escuchó a Jesús en algún momento e incluso en esa misma ocasión cuando Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Ahí en Lucas 10:41. Porque al fin y al cabo, mis hermanos, entienda esto. La palabra de Dios es habilitadora y capacitadora en la fe. Dice el versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. El que cree en mí no morirá. Y la preposición traducida en el griego es eis. Eis. Y es muy interesante porque suele significar adentro. 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 Es decir, que el que cree dentro de mí. Dentro de Cristo. Entra a Cristo Jesús por la fe. Es decir, que entra a Cristo para que el creyente descanse y se una a Él. Hoy hablamos que uno de los beneficios de haber muerto del bautismo espiritual es la unión con Cristo. Pero nosotros estamos adentro de Cristo. En Cristo, dice allí. Y ahora, esta afirmación en la preposición es muy común en el Evangelio de Juan. Precisamente Juan usa mucho esta preposición. Aunque es muy poco detallada, a veces no la analizamos mucho. Juan 3:16, que es muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, adentro de Cristo, cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí mismo en Juan 3, en el versículo 18, dice: el que en Él cree, dentro de Él. Versículo 36 de Juan 3, el que cree en Él, Hijo. ¿Lo pueden notar? El misterio, ¿cuál es, mis queridos hermanos? Es que Cristo viene a morar en la vida del creyente por medio del Espíritu Santo. Él viene a morar, pero somos nosotros los que estamos dentro de Cristo Jesús. Somos nosotros que estamos en Cristo Jesús. Por eso el arca en la época de Noé era la representación de Cristo Jesús salvando.
donde las personas que hicieron entraron al arca y fueron salvos del agua, del juicio. La salvación era el arca, no el agua. En el bautismo estábamos viendo el tema del agua en el juicio. El arca fue la salvación. ¿Y cómo fueron salvos? Entrando al arca. Y es muy bueno cuando Jesús dice: yo soy la puerta. Y el Señor dijo, cuando estaba el arca allí: ahora cierren la puerta. Y entran los salvos. Así que el mensaje del Evangelio es para que todos aquellos que lo escuchen por medio del Espíritu Santo de Dios entren al reino de Dios y sean salvos. Y cada vez que se expone el mensaje del Evangelio, se está abriendo el arca de la salvación, se está abriendo la puerta para que aquellos que escuchen puedan entrar en él y ser salvos. Para que antes que venga el día del juicio de la ira de Dios y caiga sobre los hombres, no caigan los creyentes que están en Cristo Jesús y sean salvos de la condenación y de la ira y del castigo y vayan a la vida eterna. Esa es la promesa que tenemos en Cristo Jesús. Todos aquellos que están en él somos salvos. Así que podemos ver que en Cristo estamos injertados, somos escondidos en él, estamos unidos en él, dentro de él. ¿Y sabe para qué? Para manifestar en nosotros la realización de una nueva vida. Mira lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Para que esa nueva vida llegue a nosotros, ¿qué necesitamos? Estar en Cristo. Ese es el secreto. Estar en Cristo. Para que vengan todos los cambios y todas las transformaciones en nuestras vidas. Es decir, mis hermanos, el poder es para poder. El poder es para poder. El que vive y cree en Cristo tiene el poder habilitador y capacitador para hacer y para ser. Para hacer y ser. Hay una nueva verdad de vida que se abre a la fe más y más en el creyente. Usted procede a obrar porque no hay otro camino en el que usted pueda andar. El único camino que usted tiene en la fe es obrar en Cristo Jesús. El único camino conocido y seguro es estar en Cristo para andar en él. Colosenses capítulo 2 nos dice allí en el versículo 6: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Es como nosotros podemos andar en Cristo Jesús. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega a esto? Es una obra del Espíritu Santo de Dios, que procede en el mismo momento en nosotros cuando venimos al poder de la resurrección y la vida que está en Cristo Jesús. Es decir, cuando nosotros hemos muerto al pecado y nacemos de nuevo, empieza a suceder todo este tipo de maravillas en nuestras vidas. Todo ese tipo de transformaciones, de cambios, empiezan a darse lugar en el momento mismo en que nacemos. Y empieza el proceso, a lo que nosotros a veces le llamamos santificación. Romanos 6:4-6 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Lo pueden notar? Y aquí usa la palabra plantados. Plantados. Como una semillita. ¿Para qué se planta una semilla? Para que dé fruto, ¿cierto?
Porque por lo menos si usted quiere una semilla para pintarla y echarle colores y clayolas, pues la deja por fuera. Pero usted la esconde de sus ojos, la mete en la tierra, es metida dentro de la tierra, dentro de, ¿lo puede ver? Dentro de, ¿para qué? ¿Sabe cómo puede dar fruto una semilla? Si muere primero. Juan 12:24. Dice allí, de cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto. Y este poder está en todo aquel que vive y cree en la obra de Jesucristo en la cruz. Como Marta, que ahora está obrando. Dese cuenta de las cosas que han venido sucediendo en la vida de Marta. El Señor Jesús, en algún momento en esa visita, cuando estuvo allí en la casa, en Betania, le habló a María y le habló a Marta. Y el Señor Jesús siguió su ministerio, siguió su trabajo. Y mientras el Señor Jesús estaba haciendo ese trabajo en otro lugar, en Judea, en Galilea, en todos esos lugares donde lo rechazaron, donde lo querían matar y apedrear, en ese lado de Betania había una mujer con una semilla plantada en su corazón que estaba creciendo. Y cuando Jesús volvió a ese lugar, el Señor de la era, cuando volvió a ver el fruto, la vio corriendo hacia él, afirmando acerca de Jesús, siendo mensajera de Jesús de una forma impresionante. ¿Ve lo que hace el poder del Evangelio? La palabra activa de Dios, de Cristo Jesús, obrando en las vidas por la fe para que den frutos y frutos dignos de alabanza para Dios, de una mujer testaruda, pensando solamente en sus quehaceres, a una mujer ahora que sirve a Cristo Jesús. Eso pasa cuando se predica el Evangelio. Eso pasa aquí y en todo lugar donde la palabra de Dios es expuesta. Cuando la palabra de Dios es predicada, ese tipo de cosas pueden suceder. Usted no se preocupe por ver el fruto, porque el crecimiento lo da Dios. Usted solamente preocúpese por predicar, de soltar la palabra, de sembrar la semilla, que el resto Dios lo hace. En su tiempo usted verá el fruto. Y hay casos en los que uno ve personas que nos han superado incluso en la fe. Oiga, yo le hablé a esta persona, a este chiquitín, y ahora mire para dónde está y yo me quedé atrás. ¿Puede ser así? No se sorpréndase lo que Dios puede hacer en la vida de muchas personas que escucharon del Evangelio y usted no sabe dónde están. Y están predicando de Cristo también. La obra de Cristo Jesús no se pierde, mis hermanos. La obra de Cristo Jesús, mis hermanos, yo por eso les invito siempre a predicar y a salir a evangelizar, porque esa obra es una obra segura, en la que Cristo hará la obra. No se preocupe por el resultado, haga la obra, que Dios se encarga de lo demás. Esto es lo bueno de la seguridad que hay. Imagínese usted que dependiera de uno la salvación de la gente, o que la gente creyera. Y uno tan mal expositor de la palabra, imagínese qué tal, ¿no, Señor? Terrible, con ese cargo de conciencia. Gracias a que es una obra del Espíritu Santo. Bendito el Señor, la misericordia que tiene por los predicadores, porque es el Espíritu el que convence, no el predicador. El predicador solamente es un comunicador que suelta la palabra. Gloria a Dios por eso. Yo doy gracias a Dios por eso. Así que, mis hermanos, en el poder de la cruz, en la muerte y resurrección de Cristo, es que se logra pasar de la vieja naturaleza que tenía Marta a una nueva naturaleza y ser renacidos a una vida nueva en Cristo. Marta ahora camina, respira, piensa y actúa para Cristo. Mire la actitud de Marta antes en la casa. Se le quejó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Se le salió el regionalismo. Si ella fuera costeña diría: ajá, ¿y esta qué? Entonces, ¿qué estamos? Tenía una actitud indecente y descortés delante de Jesús. Pero aquí en Juan 11, 21, 22,
tenemos una actitud diferente. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Mi hermano, usted tiene que ver esto. Usted tiene que entender esto, mi hermano. Usted tiene que ver esto, el antes y el después. Analícelo. Porque aquí nos está mostrando Marta. Ahora, esta Marta es completamente diferente o es igual. ¿Usted piensa que es la misma? No, es diferente. La misma persona, pero diferente. Y ella hace la mayor de las afirmaciones de la que alguien pudo haber dicho en aquella época, en aquel momento. Solamente unos pocos lo hicieron, unos poquitos lo hicieron de palabra. Y ella la hace en el versículo 27 cuando dice, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Parecía las palabras de Natanael, empezando el ministerio de Jesús. Parecía las palabras, ¿de quién más? A Pedro. Parecían las palabras, porque son creyentes. Parecidas a todas las palabras que deben tener todo creyente en su boca, que debe expresar, que deben salir, que deben estar ahí expresando: Señor, yo he creído que eres el Hijo de Dios. Imagínense esto. Un corazón transformado. Un corazón que antes estaba lleno de amargura se convierte en un corazón dulce. Como la dureza de corazón se vuelve ternura. Como los afanes y el estrés se convierte en una vida con propósito, con paciencia y con servicio fiel y abnegado. Un corazón transformado sin traumatismo, sin presión innecesaria, solamente creyendo en Cristo Jesús, nada más. Solo viviendo y creyendo en y para Cristo. Nada más. Eso es todo el secreto. Nada más. ¿O cuando fue por allá Jesús a otra vez a buscar a Marta y a darle rejo? Porque estaba haciendo aseo y porque estaba ocupado, ¿no? Él le predicó y le dejó la palabra. Suficiente. Suficiente con eso. Mis hermanos, al final hay un proceso en los creyentes que evidencia que hay una realidad interior en ellos, que es real, que los lleva a ser discípulos de Cristo. Yo lo que dice el versículo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Mis hermanos, María ahora es una sierva de Jesús. Desde antes que salió a buscarle, como todo aquel que está en Jesús, quiere salir a su encuentro. Usted, si es discípulo de Jesús, siempre va a querer estar al encuentro de Jesús. Usted va a buscar la palabra de Jesús, la voluntad de Jesús, el consejo de Jesús, la obra de Jesús. Lo anhela, porque hay esperanza de usted en Cristo Jesús. Porque sabe que por donde pasa Jesús hay transformación, hay una nueva vida, hay poder para seguir, hay un poder que está allí animándonos a seguir adelante. Es la obra, el poder de Cristo Jesús. Algo que para Marta era algo impensable. Impensable. Ahora ella es una servidora de Jesús. No está a los pies como María, pero sí lo está. Ahora camina y se mueve hacia Jesús y no tiene afán, porque su corazón está en los pies de Jesús. No hay en ella turbación, no hay carga sobre ella. Y todo esto fue posible por el poder de la resurrección y la vida que llega a todo aquel que vive y cree en Cristo. Eso es posible por ese poder. Que llega a todo creyente y llega a usted también. Si usted acepta a Cristo Jesús hoy. Y Marta ahora nos sirve de ejemplo de esa realidad.
Así que deje usted, mi querido hermano, le voy a aconsejar, deje esa imagen de la Marta indiferente y dura de corazón, porque ella es otra. Ella es otra. Como todo aquel que ha sido impactado por la palabra de Dios y de Jesús, será la misma persona, pero diferente. Ya no se acuerde de Marta, Marta, la que estaba ya afanada. Ahora acuérdese de Marta, la discípula, de Marta, la servidora, de Marta, la fiel, de Marta, la que afirma, de Marta, la que cree, de Marta, la que sigue adelante. Mis hermanos, como conclusión, hemos llamados a ser diferentes. Hemos sido llamados a ser diferentes. Entiéndalo usted. Estamos viendo un ejemplo de alguien antes y después. Hemos sido llamados a ser diferentes. Mis hermanos, el único que tiene y que puede cambiarnos es Cristo Jesús. Amén. Es Cristo Jesús. Nosotros no podemos y no debemos forzar las cosas, ni esperar que las personas sean como uno quiere que sean. Es en el tiempo del Señor y en su palabra creativa cuando alguien dará sus frutos. No sabemos cómo sucede, pero se experimentará transformación y una nueva disposición hacia la fidelidad y hacia el servicio. Es así, mis hermanos. La fe es pequeña, pero empieza a crecer para ser una fe fuerte y grande. Hay una meta de crecimiento, porque la fe es como una semillita que dará su fruto. Dará su fruto. La fe no es estática. La fe no puede quedarse quieta. Ella está en movimiento hacia el orden, hacia la estabilidad, hacia el servicio, como está este mismo planeta. Como este universo que viaja a distancias y a velocidades enormes y no la percibimos. Así es la fe. Pero sabemos que es así que está sucediendo. Está sucediendo en este mismo instante. Y así es como viene la noche y el día, por el movimiento de este planeta. Y usted no lo nota, sino cuando ya oscurece o cuando sale el sol. La fe actúa de esa misma manera. Mis hermanos, hemos sido llamados para buenas obras, que son nuestros regalos de gratitud para Dios. Pero para que eso se dé, primero necesitamos morir a nosotros mismos mediante el arrepentimiento de pecados, creyendo en Cristo Jesús para hacer obras justas que agraden en la fe a Dios. Entendamos eso, necesitamos morir a nosotros mismos primero. ¿Recuerda las palabras de Tomás, que él dijo que él iba a morir junto con él? Necesitamos morir a nosotros mismos primero. Seremos transformados por el poder de la cruz. Seremos transformados por la sangre de Cristo, aplicada en el creyente por medio del Espíritu Santo, al nacer de nuevo, por una obra poderosa que si la midiéramos por la cantidad de la sangre de Cristo Jesús, una sola gotica de sangre de Cristo Jesús puede salvar a toda la humanidad. Y toda la sangre fue derramada por cada uno de los creyentes para que sea transformado. ¿Será que no estamos llamados a la transformación? ¿Al cambio de nuestras vidas? ¿A dar frutos a Cristo Jesús? Por eso, mis hermanos, el Señor con una sola palabra puede doblar al más duro de los hombres, así sea necesario hacerlo comer pasto, como lo hizo con el rey Nabucodonosor. Así lo hará el Señor. No le quepa la duda. El Señor lo va a hacer así. Y ahora piense usted lo siguiente. Esa sangre ha sido derramada para usted, para que usted pueda vivir y creer en Él. Si hay algo, si usted puede ver algo cierto en Marta, es que Marta, es la santa de las causas perdidas del servicio. Pero no vaya a prender una vela. No vaya a hacer eso. Porque usted y yo somos una causa perdida que ha sido encontrada para darle sentido, dándole la gloria a Dios por Jesucristo, el Salvador. ¿La vela es para usted? Tampoco. La vela no es para usted, para Cristo.
con nuestra fe encendida en Él y solo en Él, en su palabra y voluntad, le honramos y le adoramos a Jesús. Y antes de terminar, voy a decir este pequeño pedacito. Aquí me voy a volver un poco personal. Va a ser un tema un poquito más personal. Este es el momento donde la gente sale del salón. Este es el momento donde la gente se va. Mis hermanos, deje de estar lamentándose y quejándose de su cónyuge. De su cónyuge, de su pareja. Yo me predico a mí mismo. No se preocupe, porque esto también es para mí. Sí. No presione a su familiar, a sus conocidos, a su cónyuge. No lo aburra, no lo cargue y no se cargue a usted mismo. ¿Qué debe hacer? Vivir y creer en Cristo. Tal vez Dios no ha convertido a ese ser amado en lo que usted quiere hacerlo cambiar. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque usted no es Dios. Y no es para que cambie para usted. Permite decirle esa cosa. Y permite decirle otra cosa. Esto es muy personal. ¿Sabe otra cosa? Porque Dios tal vez está tratando primero con su corazón. El secreto es, sea lo que usted quiere que sea su pareja, pero siendo una persona renovada de corazón para Dios. Y no por manipulación y presión, porque Dios hará el resto. Confíe en Dios. Así de sencillo. Suelte esas cadenas, suelte esas cargas y confíe en Cristo Jesús. Como reflexión, unas preguntas. Mi hermano, usted al experimentar esta fe como la de Marta, ¿usted confía en Cristo? ¿Usted confía que Cristo le acompaña siempre y que es en Él en que podemos resolver nuestros problemas y dificultades realmente? ¿Realmente? Usted puede afirmar, lo sé ahora. Lo sé ahora porque consulta y medita la palabra de Dios. Consulta a Dios en oración. Es su principio de sabiduría, el temor a Jehová. Tiene una actitud positiva hacia Dios, hacia la iglesia, hacia los hermanos de la fe y le sirve como si sirviera a Jesús estando él mismo presente. Mire a su hermano, eche una miradita, voltea a mirar. Mírelo, no le pena, no hay miedo. Mire a su hermano. Esas son las muchas oportunidades. Son las muchas oportunidades que usted tiene para servir a Cristo. Si usted quiere saber si ya está en Cristo, amará a sus hermanos en la fe. Así como Marta servía, ahora todas las demás personas. A ella no importaba ser la mensajera, porque ella servía a Cristo. Porque el que ama a Cristo, ama lo que Cristo ama. Y Cristo amó a su iglesia y dio su vida por ella. ¿Lo puede entender? Entonces, mis hermanos, ¿cierto que hay mucho por trabajar? Hay mucho por trabajar. Pero ¿sabe cómo dijo Jesús? Me alegro. Me alegro, dijo Jesús. Porque eso quiere decir que su palabra está aquí en usted en este momento. ¿Sí? Y esa palabra va a transformar y cambiar su vida, a renovarla, a levantarla, a ser diferente. Mis hermanos, que podamos vivir y creer en Él, quien es nuestra razón de ser y hacer todo para la gloria de Dios. Amén.